realmente con nosotros en todo momento. Nos gozamos, nos alegramos por lo que Dios está haciendo en la iglesia, en nuestras vidas, y por lo que Dios está haciendo en forma individual. Dios está marcando nuestras vidas. Estamos en oración. Usted habrá visto las noticias de lo que está pasando en el litoral de nuestro país y lo que está pasando en parte de las hermanas naciones como Uruguay, con la misma situación en cuanto a clima. Hoy nos enteramos de que Ecuador también sufrió un terremoto. Hermano, estemos orando. Son situaciones complicadas, estos cambios climáticos que no son por obra de casualidad, sino que es porque se ha estado de alguna u otra manera manoseando no solamente lo que tiene que ver con las obras del hombre, con las contaminaciones, con la poda indiscriminada de los bosques, sino con un montón de otras cosas que nosotros como hijos de Dios debemos verlo sí o sí desde el punto de vista de lo espiritual. Amén. Mis pastores de Carmelo, Uruguay, nos pedían oración porque su pueblo, su ciudad, está siendo muy sometida con este problema climático famoso del Niño, y para las 8 de la noche, en esta hora, ellos creo que están adelantados o atrasados una hora, no recuerdo bien, pero la prefectura naval de aquel país había anunciado una sudestada. Y la iglesia, el barrio de la iglesia donde ellos están, si bien la iglesia está alta y no ha llegado el agua, pero es uno de los barrios más afectados. La casa, la vivienda de los pastores está bien alejada de la zona de inundaciones, pero había mucha pérdida de bienes materiales, y hasta ayer a las 2 de la mañana los pastores subían fotos para pedir oración por la ciudad de Dolores, que está a unos 100 kilómetros antes de Carmelo, y de su propia ciudad, y muchos otros pueblos de esa zona, que sería la zona noroeste de la República de Uruguay. Así que estemos orando, amén. Estemos orando por los hermanos de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de Corrientes, de toda esa zona del litoral que está siendo muy azotada por esta situación. Estemos en oración en esta semana, recordémoslos. Yo quiero ver qué podemos llegar a hacer nosotros con el tema de alguna colaboración, de ropas, de alimentos. Vamos a esta vez a estar un poquito más interiorizados, porque creo que estaría bueno ser parte, amén. De alguna manera, creo que las iglesias importantes de la zona, como la del Pastor Crudo, como la del Pastor Carníbal, otras iglesias también que tienen por ahí una infraestructura más grande que la nuestra, se están sumando a toda a recolectar no solo alimentos, sino también ropa en buen estado para enviar, y todo lo que tenga que ver con donaciones, principalmente agua, lavandina, y todo lo que usted seguramente se va a estar enterando esta semana. Quizás yo digo, para mi gusto, un poco tarde, ¿no? Es como que acá estábamos metidos en otra cosa, y de repente, después de casi 20 días, es como que estallaron en las redes sociales, y nosotros estábamos preocupados porque Cristina estaba allá hablando en Comodoro Pi. Nada que ver. Yo decía, Señor, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Estamos atrás de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no vemos la verdadera necesidad de lo que sucede. Amén. Abramos los ojos, iglesia, no nos distraigamos con estas situaciones. Oremos por estas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor en cuanto a lo político, pero abramos los ojos a la verdadera necesidad. Amén. Quiero leerle algo que escribí aquí, después Norbert nos va a mostrar un video. Quiero que ese video, Norbert, aparte de grabar la prédica, el viernes tuvimos una reunión muy linda y nos olvidamos de grabar, se pase con audio, así que cargate que es importante que esté el audio. Dice, Dios me daba estas palabras para compartir con la iglesia, algo que escribí aquí, que dice, no dejes de dar pelea, por más que estés de última. No tires la toalla, aunque el contrincante esté ganando por puntos. Dice, está bueno que esté Beto acá para escuchar, que a él le gusta el boxeo. Lo que marcan la diferencia son los que permanecen hasta que el juez haga sonar la última campana o hasta que se termine el partido de fútbol. Víctor Hugo Morales, un periodista muy conocido de nuestro entorno, decía que los jugadores que marcan la diferencia en la cancha son los que entienden que los límites no están en la línea de cal, sino acá en la mente, ¿no? Los Messi, los Maradonas, los Duré, los Miguel Ángel Duré, no, marcamos la diferencia porque no tenemos... Siempre tiene que haber alguna sonrisa por allá atrás. ¿Qué pasa? No me viste jugar nunca, Karen, así que no.
Mirá, que ninguno de los hermanos se rieron. El que calla otorga, ¿no? Son los que marcan la diferencia, los que entienden que el límite no está en la raya de cal. Y son capaces de hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque, no, ya terminé. No. Siguen hasta el final. Entonces, no bajes la toalla. No dejes de dar pelea. Aunque estés perdiendo por puntos. A veces nos sentimos como perdiendo por puntos. Como decimos, bueno, ya está, ya perdí, ¿no? Yo he visto, escuche, y hasta con un poquito de burla hacia nuestros contrincantes de toda la vida, los brasileros. Pero ellos no bajaron y terminaron 7-1. Uno metieron, por lo menos terminaron zapatero. Y nosotros nos reímos, pero los tipos perdieron dignamente 7-1. ¿Amén? Pero perdieron. Y se la aguantaron. Es la manera de estar. Si voy a perder, por lo menos que pierda con todas las de ganar. Pero no bajes la toalla, porque Dios te puede sorprender. No dejes de pelear, no dejes de permanecer. Porque los que marcan la diferencia son los que permanecen hasta el fin. Dice la palabra claramente, el que perseverare hasta el fin. Y no habla de ser bendecido, no habla de que Dios te va a prosperar, no habla de que Dios te va a sanar. No, claramente dice el que perseverare hasta el fin. ¿Qué termina diciendo? Será salvo. Está hablando de lo más importante de la vida del hombre. No el dinero, ni la salud. Mire, ni la familia que tiene a su lado. Está hablando de la salvación. ¿De qué le serviría al hombre ganar todo si perdiera su alma? Dice, abandonar nunca te convierte en vencedor, pero la perseverancia te lleva a la victoria, siempre. Aunque para los demás y aunque para las reglas del juego hayas perdido, el que llega a la meta ganó. No creemos en el exitismo. No creemos en que el que no tiene dinero, Dios no está con él. El que no tiene salud, Dios no está con él. Porque si no, caeríamos en el mismo error de los amigos de Job. Lo primero que buscaron fue, ¿qué hiciste? Sino que creemos en que hay que perseverar hasta el fin. Hay que continuar aunque parezca que la batalla la hemos perdido. Porque la última palabra siempre quien la tiene. Pero ¿qué significado tiene en nuestras mentes la palabra victoria? Victoria, para mí, permítamelo compartírselo, victoria es llegar al final, haciendo todo lo posible para llegar primero. Pero si no podemos siempre llegar, va a traer satisfacción de haberlo intentado. Si una nación se detiene ante el primer inconveniente, dejaría de ser nación. Si un estado o provincia se detiene ante el primer inconveniente por causa de alguna inundación o de un problema climático, dejaría de ser una provincia. Si una sociedad, si una ciudad o un pueblo se detiene, sin embargo, vuelven a reconstruirse los pueblos, vuelven a reconstruirse las ciudades, vuelven a reconstruirse las provincias, vuelven a reconstruirse las grandes urbes, vuelven a reconstruirse los países. ¿Cómo no me voy a volver a reconstruir yo que soy hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Cómo no voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a dejar de pelear? Si te sentís cansado, si te sentís cansada, si tiraste la toalla y decís, pastor, está muy lindo lo que has hecho, quiero decirte algo en esta tarde. Lo has intentado con tus fuerzas, en tu emoción, y eso te tira hacia abajo. Ahora te desafío a que a partir de este día lo comiences a intentar una vez más, pero ya no con el brazo de carne, sino con el brazo de Dios a tu favor. La iglesia primitiva vivió estos ejemplos y el viernes pasado compartimos una palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42-47, que quiero volver a tocar en esta noche, pero tomando un poquito más de lo que no pude dar en ese día viernes. Capítulo 2, verso 42 al 47 del libro de los Hechos. Porque quiero que veamos cómo la iglesia que fue perseguida, que fue angustiada, que fue para ellos abandonada por el mismo Señor, perseveró gracias a que tuvieron 4 puntales importantísimos, estoy diciendo 3 porque hablé de 3 el viernes, pero quiero hablarle del cuarto en este día, que es el primero que no mencioné, o que lo mencioné como la pasada, pero después, como Dios me dio ese mensaje el día viernes, cuando llegué a mi casa el sábado a la madrugada, Dios me levanta y me da esta palabra que acabo de compartirle al principio, en la introducción,
Dios me trae a memoria ese video que muchas veces me pongo a verlo y como que cuando termino de ver ese video es algo así, a ver, ¿dónde está? Suéltenme, le digo. ¿Eh? Déjenlo, no lo tengan más. El ejemplo bíblico para aplicar a nuestras vidas es la iglesia primitiva. Hermanos, no intentes verte reflejado en la vida de otros, porque tu lucha no es la misma que la del otro. Y por ahí digas, pero la de él es mucho menos que la mía. ¿Quién te dijo? Si intentaríamos alguna vez cambiar y ponernos en el zapato del otro, nos daríamos cuenta que Dios no le da mayor carga a cada uno de nosotros que la que no puede sobrellevar. El problema no es que Dios te dio una carga más pesada y por eso no la estás pudiendo sobrellevar. El problema es que la estás llevando vos. El problema es que te la pusiste a los hombros. Y la palabra dice que el mismo Jesús nos hace la invitación y nos dice, vengan, traigan a mí sus cargas. Y lleven mi yugo porque es mucho más ligera y más fácil de llevar. Pero denme a mí, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo los haré descansar. Por eso el ejemplo bíblico que usted debe tomar diariamente cuando se siente cansado, cuando nadie cree en vos, cuando todos dicen ya está, cuando todos opinan por ahí, bueno, serán los últimos intentos, los últimos manotazos de ahogado, mentira del diablo, es cuanto más Dios quiere hacerlo en tu vida. Cuando menos digno de su bendición te sientas, es cuanto más digno de su bendición eres. Porque no está en lo que eres, ni en lo que tienes, ni en cuántos años, ni en lo que practicas, ni en lo que hablas, sino que está en su gracia, en su amor y en su misericordia. Hay muchos héroes de la fe que no calificarían para nuestros ojos, para mis ojos y los tuyos. Un Pablo, un Pedro, estoy hablando más que héroes de la fe, padres de la iglesia, no calificarían para tus ojos y los míos. Un Esteban, pobre, quiso predicar y lo mataron. Un Felipe, que fue llevado al desierto para predicarle a uno. Hay muchos que no calificarían. Un Marcos, que se escapó con una toalla, desnudo, después de que vinieron a arrestar a Jesús. ¿Y cuántos? Para Pablo no calificó en un momento un Timoteo. Para Pablo no calificó en un momento un Marcos. Pero para Dios todos calificamos. Porque Dios no ve nuestras capacidades con los ojos que usted y yo nos vemos unos a otros o nos vemos a nosotros mismos. Dios ve tu capacidad. Escuche, si Dios no cree en vos, que te creó, que te hizo, que sabe la capacidad y el potencial que puso en tu vida, ¿quién querés que crea? Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante, todos los creyentes, y este es el primer puntal, se dedicaban, dice aquí la versión NTV, a las enseñanzas de los apóstoles. Primer punto, cuando una iglesia está dedicada, está con sus antenas bien paradas, estudiando, mirando, examinando, diariamente comiendo de la palabra, muy difícilmente Satanás venga a engañarte. No digo que no vaya a venir, pero cuando vengas, como estás tan compenetrado en la doctrina de los apóstoles, como dice esta versión, Reina Valera 60, dice, y perseveraban. Mira otra vez estas palabras que me está persiguiendo desde hace mucho tiempo. La versión NTV dice, y todos los creyentes se dedicaban. La palabra perseverar la cambia por dedicación. Le prestaban atención, oído, no pasaban por alto un solo día sin estar impregnados de la palabra. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Porque la palabra para el cristiano es como el combustible para un auto. Si usted un día no lee la Biblia, al otro día le va a ser más difícil, al tercer día le va a ser más difícil hasta que rápidamente agarra el hábito de no leerla, sino solamente cuando viene los domingos a la iglesia. ¿Dónde dejaron los lentes? Decía un pastor. ¿Dónde me dejaron? Y estos que me tocan mis lentes y todo lo que no es suyo lo agarra. Hasta que encontró sus lentes. ¿Sabe dónde estaban sus lentes? Después de una semana de buscarlos. En la Biblia. ¿Cuánto hacía que el pastor no leía la Biblia? ¿Se da cuenta
No leer la Biblia es como si usted no comería durante 2, 3 semanas. ¿Se imagina no comer? ¿Se imagina no tomar agua? ¿Intentó alguna vez no respirar? ¿Intentó alguna vez no usar dinero? Todo lo esencial para nuestra carne, de ninguna manera lo tenemos en mente dejar de usarlo. Todo lo que es esencial para nuestra vida, de ninguna manera estamos decididos a abandonarlo automáticamente. Lo primero que hago cuando me despierto es calzarme la ropa, lavarme la cara, poner la papa para el mate o para el té, el café, lo que usted tome, desayunar, asearme para encarar el día. Todo es normal. Pero muchas veces lo que tendría que ser mucho más importante en nuestra vida, que es leer la palabra, no lo hacemos. Y después estamos llorando por los rincones. Después sentimos ese sentimiento de frustración, porque no entendemos la vida, porque todo nos va mal, porque no entendemos cómo Dios no nos bendice. No es que Dios no te quiere bendecir, Dios no te puede bendecir cuando no le crees a Él a través de su palabra. Por eso la iglesia, el primer puntal más importante que tenía para soportar las persecuciones, para soportar haber sido golpeada, lastimada y perseguida durante tanto tiempo, ¿sabe qué era? La palabra. La doctrina, y perseveraban en ella, y podía levantarse un Nerón, y podía levantarse cualquier emperador y que les ocultara y que los persiguiera y que los matara y los llevara en delante del foso de leones y los llevara a los coliseos y vieran cómo los demás, delante de los demás, eran muertos por los leones en el coliseo. Y podían estar aún sumergidos en catacumbas y estar allí, pero se compartían la carta que hoy para nosotros es las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles. Y se alentaban unos a otros con estas palabras. Y saltaba un Pablo que le decía, regocíjense, otra vez le digo, regocíjense, vuestra gentileza sea conocida de todos. Y estaba hablando dentro de un contexto de uno de los emperadores más sangrientos de la historia, que les echó la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma. Pero los discípulos permanecían en la palabra. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo punto que mencioné el viernes, también en la comunión unos con otros. Vaya conmigo ahí a el primer libro de Corintios, porque la misma palabra comunión, que es koinonía en griego, mire para qué la usa el Señor. Primera de Corintios, para qué la usa Pablo, perdón. Capítulo 1. Ahora volvemos después para seguir examinando el libro de los Hechos. Capítulo 1, verso 9. La misma palabra koinonía, que es comunión. Palabra koinonía en griego significa en nuestro castellano comunión. Dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha, diga conmigo, ¿qué dice ahí? Los ha llamado, y en esta versión dice, los ha invitado a que tengan, ¿qué? Comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. La misma palabra. La misma palabra. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque Jesús, aquí los apóstoles en el libro de los Hechos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, como con la de Cristo, con ellos, los unos con los otros. No había diferencia. No había, bueno, más o menos, a Dios lo quiero, con Dios está todo bien, pero con el hermanito o la hermanita, no. Eso fue lo que apuntaló a la iglesia, porque a los llaneros solitarios en el desierto se los come el lobo, porque a los que se corren del fuego se apagan, porque los que piensan haberlo alcanzado todo, cuando menos se dan cuenta están totalmente solitos y son presa fácil de cualquier situación que venga en nuestra contra. Y lo peor es que cuando nos reivindicamos, muchas veces es doloroso. Pero Dios sigue siendo un Dios de restauración. Pero Dios sigue obrando en la vida de aquellos que por distintas situaciones se han enfriado, se han alejado, y Dios tiene el control de toda situación. ¿Cuántos dicen amén?
Pero es necesario perseverar en la palabra y en la comunión unos con otros. Esto es el secreto de una iglesia en el libro de los Hechos capítulo 2, 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se dedicaban a estas enseñanzas y en la comunión fraternal. Tercer punto, practicaban, dice, la Santa Cena. Cuando dicen el partimiento del pan, está hablando nada más ni nada menos que de la Cena del Señor. Primer punto, dígalo conmigo. Palabra. Dígalo, palabra. Diariamente tengo que buscar su palabra. Diariamente tengo que estudiar su palabra. Diariamente yo no me puedo ir a dormir, no puedo apoyar mi cabeza sobre la almohada si Dios ese día no me ha hablado. ¿Qué le pasaría a usted que está casado, a usted que está casada, si durante todo el día su esposo o su esposa no le dirige la palabra? ¿Le ha pasado alguna vez? Por ahí sí. Pero se siente bien, está contento. ¡Ay, qué lindo! Hoy no la escuché en todo el día. ¡Ay, qué bueno! Llegué y no me habló en todo el día. Para una mujer es imposible no hablar. Al hombre se le hace un poquito más fácil. Está estudiado, lo vamos a compartir con usted, que la mujer tiene 30.000 palabras diarias para decir. Le estoy anticipando alguna perlita del retiro de matrimonio que queremos tener. Y el hombre solo 10.000. El problema no es la cantidad, el problema es que cuando el hombre llega a la casa cansado del trabajo ya usó todas sus palabras. Y la mujer todavía no empezó apenas con el 1%. Entonces, ¿qué exige del marido? ¿Qué quiere hacer? Hablar. Y el marido dice, es importante, hermano, es importante que la palabra de Dios esté en nuestras vidas. Primer punto, la palabra. Segundo punto, la comunión fraternal. No somos los pastores los que inventamos esto de reunirnos, ¿eh? Estos pastores, para total de llevársela de arriba, inventaron la iglesia y aquí estamos todos juntos. ¿Qué tengo que hacer acá? Me hubiera quedado a ver cómo Independiente le ganó 2-0 a Vélez. ¿Cuánto dicen amén? Dice que los discípulos tenían comunión fraternal. Permanecían en el estudio de la palabra, en la comunión unos con otros. ¿Dónde cree que se reunían? En casas. Con el tiempo dijeron, bueno, ya estoy cansado de poner mi casa. Vamos a hacer un lugar donde podamos estar todos. Dice que visitaban diariamente para compartir la cena del Señor. Palabra, comunión, cena del Señor. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto de la cena? ¿Qué poder que tiene la cena del Señor? Y ahí es donde quiero ir. Mire, vaya conmigo otra vez al libro de Corintios, pero esta vez el capítulo 10. Y es lo que quiero agregar. Capítulo 10. Mire qué tremendo esto, ¿no? Porque hemos tomado la cena del Señor como cuando íbamos a la misa y el cura nos daba la hostia y se terminó el asunto. Y bueno, qué sé yo, no sé qué pasó. Yo dije amén cuando me dijo el cuerpo de Cristo y adentro, no tiene gusto a nada. Bueno. Y lo hacíamos en forma religiosa. Y usted dirá, no, pero ahora me alumbró la luz. Y como sé que no debo tomar la cena del Señor indignamente por si tengo algo con algún hermano, más vale ese día ni voy, decir. Porque a mí me iluminó Cristo. Bueno, pero ahora yo, como hacíamos antes, yo vengo de esa línea de iglesia. Cuando pasa los domingos Santa Cena pasaban todo y decía, bueno, yo quiero decirle a los hermanos, si alguien ha herido a alguien, si he lastimado a alguien, le pido perdón. No, pará. Todos entre nosotros decíamos, a alguien lastimó, andá y pedile perdón. Pero la persona decía, les pido perdón a todos por si alguno se sintió molesto por mí. Fija era que en la semana o en el mes había tenido algún entredicho con alguien. Dice claramente que la palabra en Corintios, si lo tenés ahí, Corintios capítulo 10, verso 16, no te lo dije por eso, perdóname. Capítulo 10, verso 16 dice, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor. Mire lo que dice. ¿Qué dice?
¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¡Wow! Pero pastor, nosotros no tomamos con vino, ¿sí? Pero ese vino que usted y yo tomamos no es más ni menos, dice el apóstol, que la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto lo enseño yo cada vez que damos la cena del Señor. Qué interesante, hermano. Que cuando usted y yo participamos de la cena del Señor en plena comunión en la iglesia, pero los discípulos dicen que lo hacían cada vez que iban a visitar a otro a su casa. Y partían el pan y compartían el vino. Y creían literalmente en el Espíritu que ese vino se convertía en la sangre y que ese pan se convertía en el cuerpo. Y eran asistidos, eran fortalecidos, eran confortados en el Espíritu y por consecuencia, si su espíritu era confortado, su carne era fortalecida. Escuche, porque dice la historia de la iglesia que los discípulos que tenían enfermedades, cada vez que compartían la cena del Señor recibían sanidad, porque era tal el poder espiritual de ese sacramento, de esa institución de la cena del Señor en la iglesia primitiva, que no era, bueno, sí, otra vez, bueno, cortamos el pan, le compramos al chino, ponemos el vino moscato y ya está, esta es la Santa Cena. No, cada vez que usted participa de la cena del Señor, usted está comiendo del cuerpo y está bebiendo de su sangre. Y dijo Jesús que el que come y bebe mi sangre, verdadera comida y bebida, come. Vuestros padres dijeron que acá se adora, mas yo les digo que el que bebe del agua que yo le daré de su interior correrán ríos de agua viva. No está en la marca del vino, ni que si le compramos al chino o en la panadería, está en lo que simboliza ese pedazo de pan. Sigue diciendo ahí, el siguiente texto dice, aunque somos muchos, verso 17, en Primera de Corintios que estábamos leyendo, todos comemos ¿de qué? Somos un cuerpo, porque todos comemos, dice esta versión, de un mismo pan. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Dice, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos uno. Dice, piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer del sacrificio del altar? ¿Qué os trato de decir? Verso 19. ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Aquí el apóstol Pablo estaba tratando un caso de conciencia y pone el ejemplo de la cena, que quería leérselo para que usted lo entienda bien. ¿Por qué los discípulos le daban tanta importancia a perseverar en la palabra? Digo conmigo, palabra, comunión, cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué simboliza la cena del Señor? ¿Y qué es eso? ¿Qué se hacía con la sangre? ¿No? ¿Qué se hacía con la sangre? ¿Qué se celebraban con la sangre? Diga conmigo, pacto. Pacto. Diga, la cena del Señor es un pacto. Renuevo el pacto cada vez que participo de la cena. Pastor, ¿puedo hacerlo en mi familia, en mi casa, siendo vos el papá, siendo vos la mamá, en el momento que lo requieras? Con una actitud ordenada podés ministrarle a tu familia la cena del Señor. Es para todos, es lo que hacían. Vamos a visitar a Clara. Y iban a la casa de Clarita, la visitaban porque hacía mucho que no estaba. Y dice, bueno, vamos a orar, vamos a compartir la palabra. Y bueno, saca el pan, saca el vino y compartían la cena. Eso los unía. Eso reivindicaba el pacto. Y el ángel de la muerte, cuando veía la sangre en el dintel de la casa de los hijos de Dios en Egipto, en el Gosén, ¿qué hacía? Pasaba de largo. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay miseria, no hay problemas económicos, no hay desunión en la familia que puedan permanecer cuando uno reivindica estos sacramentos. Volvemos por favor al Hechos, capítulo 2, verso 42. Diga conmigo palabra, diga conmigo comunión, diga conmigo pacto. Palabra, comunión, pacto. Y por último, una de las costumbres
más olvidada de este tiempo, podríamos decir, porque la cena la hacemos, comunión mal que mal estamos, palabra mal que mal la compartimos, pero las reuniones menos asistidas, lamentablemente en estos últimos tiempos, en nuestras iglesias, ¿sabes cuáles son? Las reuniones de oración. Pero aquí no dice que oraban cada uno solamente en su casa. Eso para los cristianos de este tiempo era obvio. ¿Cómo yo no voy a tener comunión con el Espíritu Santo un día en mi casa? Acá dice que perseveraban juntos en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan que era el pacto y en las oraciones. Santiago después dice y nos enseña que si alguien cometió pecado, vayan los ancianos a restaurarle, únjanle con aceite y si hubiera cometido pecado, aún le será perdonado. La oración eficaz del justo, ¿qué? Pero ninguna de estas 4 columnas de la iglesia primitiva están siendo fortalecidas y usando en este tiempo. Ahora, Facebook tenemos, Twitter tenemos, Instagram tenemos, somos fanáticos del YouTube. Pero no sabe las prédicas que yo me escucho. Pero no sabe los lugares donde voy. Pero fui a Tecnópolis, fui a Saavedra, fui a Little Park, al Luna Park. Mi mamá me llevó a Little Park. 3 fichas compramos, me las traje a mi casa porque había mucha cola en todos los juegos. Hasta hace poco tenía la ficha guardada. No me dejaba hacer fila en ningún lado porque eran tanta la gente. No, vámonos para acá. Y bueno, ¿para qué vine? Yo quería ir a los autitos chocadores y no me dejó. Tengo ahí algo, ¿no? A Nelson, que viene continuamente. Tenemos todo, pero no reivindicamos lo que teníamos que reivindicar. Permítame decirle, y lo hablo porque soy pastor de esta iglesia y me hago cargo de lo que digo para esta iglesia, y si Dios me da esta palabra para llevarla a otro lugar, la voy a llevar. Pero tenemos que sacar nuestra mente de lo que nos está desenfocando, iglesia. Si hemos perdido mucho, si nos sentimos como el boxeador que acabamos de ver y estamos así mal, es porque hemos perdido el estudio de la palabra, hemos perdido la comunión con la palabra. Estamos llevando adelante la comunión los unos con los otros de la manera que queremos, a como nosotros queremos y a lo que a mí me importa, y no es así. Porque la misma comunión que vos decís tener con Cristo es la misma palabra en griego, comunión, koinonía, que tenés que tener con tus hermanos. Palabra, comunión, y cuando vengo a la cena del Señor una vez al mes, en nuestro caso es así, en otros una vez al año, pero me olvido continuamente. No reivindico y vengo y lo tomo religiosamente. Bueno, ahora por lo menos tomo un poquito de vino, el cura no me daba ni siquiera eso. Hemos cambiado o hemos confundido, como dice el dicho, gordura con hinchazón. Y de la oración ni hablar. Y lo que pasa es que el hermano o la hermana ora muy largo, hace un chorizo largo, me cuenta todo su problema en la oración. Aguantémoslo hasta que aprenda. Y si da para enseñarle, enseñémosle. Comamos de los materiales que tenemos. Estudiemos la palabra, estudiemos a quienes Dios les ha revelado cosas importantes. 4 puntales anoté aquí de la iglesia primitiva. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43. A causa de estos 4 puntales que la iglesia tenía, dice que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban grandes maravillas. 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque había un respaldo sobre la vida de los primeros cristianos. ¿Por qué hoy nos es asombroso que un enfermo se sane? ¿Por qué hoy en nuestras reuniones no se dan esas cosas? Porque la iglesia ha perdido el norte. Y están aquellas en donde abundan las señales, pero aún así han perdido el norte, porque se van atrás de la ostentación. Usted me dirá, pero al final no hay una buena. Sí, decirle que tenés a tu lado, yo soy una iglesia buena.
Decíselo convencido o convencida, yo soy una iglesia buena, yo soy buena tierra, Dios está sembrando en mí, Dios me está hablando a mí. Si yo me pongo a observarle la paja del ojo ajeno, dejo de ver la viga que tengo en el mío. Entonces, sin mirar a los demás, sin mirar hacia afuera, yo no puedo pretender hacer algo aquí en mi iglesia, ser yo una iglesia como a Dios le agrada, si yo no entiendo algo. Me dice que por causa del temor reverente que había, los apóstoles realizaban muchas señales y milagros y maravillas. Verso 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían con sencillez de corazón. Verso 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que lo necesitaban. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad que Dios había provocado en el pueblo hacia ellos. Y cada día, ¿qué sucedía? ¿Salían a predicar para que la gente venga a sus iglesias? No, el Señor añadía. Cuando usted y yo comencemos a caminar, escúcheme, porque a veces yo me voy de mambo, no es que no lo estamos haciendo, no es que usted no lo tiene, usted no lo está activando. Mi intención y la de Dios no es que usted se vaya de acá, la verdad que soy un desastre. No, que se vaya de acá desafiado. Lo que usted acaba de ver en el video es real. No sé si observó, pero yo soy muy observador, que parecía que ya, y una piña desacomodó el otro y chau, se terminó la pelea para el otro. Pero si los del rincón o él mismo hubiera tirado la toalla, nunca hubiera llegado a ese final. Y daba, tenía todas las excusas vida y por haber para tirar. Parecía un pochoclo la cara. Quizás te sientas así. Quizás te sientas que no has aprovechado esto que acabamos de enseñar, esto que estamos enseñando. Dice que cada día el Señor agregaba a aquellos que habían de ser salvos. Alguna vez escuché por un pastor que marcó mi vida, el pastor Horacio Salazar, hablando acerca de un tema, hablando acerca de la predestinación. Y él tenía en su corazón la idea de que en el mundo está lleno de predestinados. Yo soy un predestinado. Decirle que tenés a tu lado, vos sos un predestinado, sos una predestinada. ¿Sabés lo que quiere decir predestinado? Pre quiere decir antes. Dios ya te destinó antes. Cuando eras un proyecto, Dios ya te había destinado. Dios te eligió desde el vientre de tu madre. Quien te cuidó, nada más ni nada menos que cuidó lo que Dios iba a hacer con esa persona. Cuando tu mamá o vos que fuiste cuidado, cuidada, qué lindo que sería, gracias mamá, gracias papá por haberme cuidado, por haber hecho posible que el propósito de Dios sea cuidado en mí. Porque somos predestinados. Ahora este pastor decía que en el mundo está lleno de predestinados que están esperando que vos y que yo le vayamos a hablar de Cristo. En los hospitales hay gente predestinada. En las plazas hay gente predestinada. En tu entorno familiar hay gente predestinada. Pero están esperando ver algo en vos para poder sumarse con vos a la iglesia. Si quien le lleva la solución no vive la solución, dice, no, para tener tu misma vida me quedo con la mía. Pero cuando comienzan a ver en tu vida que empieza a marcar una diferencia, fue lo que nos llamó la atención nosotros mucho de la familia de mi tío Guillermo. Estábamos medio ahí, ¿no? Les lavan la cabeza, les roban la plata y decíamos todo lo que decimos siempre antes de conocer la iglesia evangélica. A estos los engañan, mirá el pastor, se lleva la plata de arriba. Todos decíamos todo lo mismo que usted y yo dijimos antes de conocer al Señor. Pero había algo que nos sacaba, decía, pero qué felices que se lo ve. Pero qué cambiados que están. Cuando me convertí al Señor allí en el barrio, decía, bocha, de acá 3 meses está de vuelta con nosotros en la esquina, todavía me están esperando. Y con el tiempo, el testimonio, la perseverancia, el seguir, les pude predicar, les pude hablar. Cada vez que llegaba después no era que me cargaban, sino que bajaban su cerveza, se callaban la boca y me escuchaban predicar. No se convirtió ninguno, no tengo la gracia de haber visto que ninguno, hasta el día de hoy, más los que murieron,
Y los que hoy todavía viven, partes en Bancalar y otras partes en la aviación, los cruzo, los veo. Pero yo cumplí con mi misión, predicarles y que ellos vean en mí un milagro. Qué lindo que es que quienes tenés a tu alrededor en la familia o en tu trabajo o en el entorno en donde estás continuamente puedan ver en vos un testimonio vivo. Quizás no vean convertir el agua en vino, quizás no vean que tirás la vara y se convierte en culebra. Quizás no vean que metés la mano abajo de tu saco y la sacás llena de lepra y la ponés y la sacás sana. Pero vean en vos un milagro, una mujer, un hombre que ha perseverado, una mujer que se supo sobreponer a los problemas que tenían. Y quizás hace un par de meses atrás o hace un par de años atrás, continuamente te juntabas con ellos a contar junto con ellos tus penurias y a tratar de olvidarte a través del alcohol, a través de la risa, a través de la fiesta, a través del ruido. Y vos y ellos se conocieron en su pasado, pero hoy has marcado una diferencia. Y van a querer tener lo que vos. Cada día a la iglesia eran agregados los que habían de ser salvos, porque querían ser igual que esa gente loca que había sido levantada para trastornar el mundo conocido. No está en que te esfuerces. Cuando vayas mañana al lugar de tu trabajo, no hagas para que vea que soy cristiano, no, porque vas a lograr otra cosa. Que vean, que huelan, que sientan. Una mujer, un hombre que marca una diferencia. No que se suma a la crítica. No que se suma al chusmerío. No que se suma a lo que los demás dicen. Marca una diferencia. Cuando te plantean hacer algo que sabes que está mal y que porque todos lo hacen, vos lo haces. Escúcheme. Que todos lo hagan y que vos no lo hagas no quiere decir que esté bien, que esté mal. Y que vos solo lo hagas no quiere decir que esté mal. Vuelvo a repetir, que todos lo hagan no quiere decir que esté bien. Y que vos solo lo hagas no quiere decir que esté mal. En la caca de los perros se juntan muchas moscas también. Y no está buena la caca de los perros. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Entonces, sea diferente. Seamos diferentes. No solo de palabras, sino también de hechos. Esforcémonos por agradar a nuestro Padre Celestial en todo. Último texto, y ya termino. Efesios 5. Ahí me vino la memoria. Y con esto termino. Efesios 5. Mire qué interesante lo que dice Efesios 5. Efesios capítulo 5. Lo compartí esto el día jueves en la radio. Capítulo 5 de Efesios, versículo 1. El apóstol Pablo aquí hablándole a la iglesia y diciéndole, por tanto, miren, es interesante, imiten a Dios en todo, ¿qué cosa? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, dice aquí la versión NTV, por tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. ¿En qué debo imitar a Dios? Y aquí la versión agrega, en todo lo que hagas, imita a Dios. Cuando vayas a hacer algo indebido, pregúntate, ¿Jesús lo haría? Cuando estés frente al televisor mirando algo indebido, pregúntate, ¿Jesús lo miraría? Cuando estés escuchando algo en la radio o lo que sea, música, un comentario, un noticiero, lo que sea, pregúntate, ¿Jesús lo escucharía? Porque como hijo amado, debo imitar a Dios en todo. Y lo dejo con ganas, porque Efesios 5 es para otro capítulo. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias. Tómele la mano del que tiene a su lado. Comience a orar, busque junto con él. Nadie quede solo, por favor, todos tomados de la mano. Y comience a orar, busque a Dios. Un momento. Medite en lo que Dios le ha hablado. Mientras escuchamos esta adoración, vamos. Levanta el volumen, ¿no? Vamos. Ahí ore con quien tiene a su lado. Si tiene confianza, abrácelo. Un momento.